Estimadas y estimados socios, bienvenidos a la sesión mensual del mes de enero. Este año tenemos preparados para ustedes una serie de ponencias continuando por modalidad virtual, esto derivado de la situación de la pandemia de COVID-19. En nuestra página web tenemos una nueva sección que es beneficios. Aquí están los tres primeros acuerdos de colaboración. El acuerdo de colaboración que tenemos con Galloso, en el cual los socios tienen una serie de descuentos a los servicios que ellos ofrecen. De igual forma tenemos el convenio que ya les habíamos mencionado previamente con el expediente electrónico, donde gozan de 40% en la compra de expediente clínico en su versión para usuarios finales. Y el nuevo beneficio es con la empresa Promenal. Con esta empresa que ofrece representación legal, ya tenemos la cobertura de representación y asesoría legal en caso de que la tengamos, y aparte en sus costos habituales de los paquetes que ofrecen ellos para los seguros de responsabilidad civil, ofrecen un año extra. Es decir, si tú contratas un año, te dan un segundo año con las cláusulas que por ahí vienen por ser socios de nuestro colegio. Entonces, estos son beneficios adicionales aparte que ustedes ya tienen por ser socios activos de nuestro colegio. El día de hoy es para mí un gusto presentarles al doctor Luis Antonio Sánchez López. Él es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asimismo internista, infectólogo y tiene maestría en gestión directiva. Como áreas de interés, él presenta actividad docente en el área de posgrado, elaboración de programas educativos y es auditor interno e implementación de programas ISO 9001. Esperemos les guste la ponencia. Bueno, pues buen día. Primeramente, dar las gracias al Colegio de Médicos Familiares del Estado de Nuevo León por esta invitación a platicar con ustedes de un tema que pues ahorita consideramos o se considera importante, que es acerca de la vacunación para para COVID-19 o para SARS-CoV-2 dentro de lo que se ha venido manejando en esta pandemia. Soy el doctor Luis Antonio Sánchez López, soy médico internista, soy infectólogo, trabajo como profesor investigador en la Universidad de Monterrey, UDEM, y también, bueno, tengo una maestría en educación y una maestría en gestión directiva en salud. Eh, pues bueno, sin más, vamos a pasar al tema que nos compete esta noche. Creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, lo vamos a tratar de ir viendo pues desde el aspecto, digamos así, un poco más clínico, desde el aspecto práctico de cómo se puede ir presentando primero, la evolución o cómo se ha ido viendo la evolución de estas vacunas, ¿no? Para COVID. Y bueno, pues a la fecha ha sido sorprendente primero el número de enfermos con COVID-19. Realmente la pandemia pues ha tenido no solamente implicaciones económicas, de enfermedad, de mortalidad, sino que también ha tenido muchas implicaciones a nivel de ansiedad, de desesperación, y yo diría que en algunos casos de miedo, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que pues tienen que transitar por el momento de tener que utilizar oxígeno para poder compensar la neumonía que hacen, ¿no? Y se ve en los pacientes la desesperación. Y bueno, pues lo que tenemos ahora como una esperanza para reducir la transmisión poblacional de la enfermedad, pues es este tema de las vacunas del COVID. Vamos a ir viendo un poco paso a paso, recordar algunas cosas en cuanto a vacunación y finalmente platicar un poco de cuál sería el panorama que podemos esperar al momento de tener la aplicación de la vacuna. También hay que decir que pues el desarrollo de la vacuna ha sido demasiado rápido, demasiado rápido. Estamos hablando de meses de haber iniciado con las investigaciones. Primeramente, bueno, pues vamos a definir qué es una vacuna y básicamente una vacuna es una suspensión, una sustancia que contiene
a una parte, o ya sea una parte o el número completo de microorganismos que pueden ser atenuados o muertos. También puede contener subpartículas y vamos a ver un poco más adelante que las plataformas de vacunas han ido evolucionando, pero lo más importante es que van a estimular la formación de anticuerpos. Es decir, el objetivo de una vacuna va a ser siempre la efectividad de formar anticuerpos a partir ya sea de una bacteria, un virus completo, segmentos de este, para que nuestro sistema inmunológico pueda montar la respuesta adecuada. Entonces, el endpoint, lo que el punto final es importante, pues sería básicamente la eficiencia en generar estos anticuerpos en la mayoría de la población. Y si ustedes se fijan en este esquema, pues lo más, digamos, general de recordar es que, bueno, existen anticuerpos que se forman básicamente 0 horas. por digamos así, la exposición de algunas partes del virus, en este caso del coronavirus, sobre todo algunas espículas de antígenos. Es decir, la respuesta de anticuerpos va a estar dada por esta exposición de estas espículas de antígenos del coronavirus. Y no solo eso, hoy sabemos que no solo los anticuerpos son necesarios para, digamos, prevenir la enfermedad, sino que también la inmunidad celular, sobre todo linfocitos T, deben de ser estimulados para alcanzar ese grado de protección serológica. Entonces, tiene que estimularse tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Y entonces, uno bueno, la producción de vacunas, la gente que se dedica a esto, lo que busca es que estos, digamos así, antígenos, esta exposición a los antígenos virales, sea lo suficientemente fuerte para estimular esta inmunidad y que nos cubra en un 95% de las ocasiones que la vamos a aplicar. Entonces vuelve un poco más complejo el tema, puesto que tiene que ser estimulada las dos inmunidades. Si recordamos nosotros como algunos términos básicos, ya dijimos que las vacunas confieren inmunidad, que la vacunación puede aplicarse, es decir, ahí su utilidad puede ser para prevenir una enfermedad o para inmunomodular una enfermedad. Un ejemplo de esto son lo que se está trabajando en pacientes con VIH, en donde se les está poniendo vacunas ya a los pacientes que tienen la enfermedad, no para prevención, sino más bien para estimular su sistema inmunológico y tratar de que se controle solamente por el sistema inmunológico al VIH en este caso. Tratamientos son innovadores que van todavía estudiándose y esto haría que, por ejemplo, estos pacientes con VIH se vacunaran una vez cada 15 días, cada mes, cada 3 meses y que no tomaran tratamiento antirretroviral. Entonces es una parte, digamos así, todavía en proceso que es muy interesante. Y sabemos que en la inmunización la llamamos activa, cuando exponemos nosotros al organismo a estas partículas virales o al virus completo y se forma la inmunidad, mientras que es una inmunización pasiva cuando nosotros ya colocamos o aplicamos en el paciente anticuerpos o toxinas o antitoxinas ya formadas con anterioridad para también o disminuir, digamos así, la carga viral como prevención sobre todo, mientras que la vacuna puede lograr ese 95% de efectividad, de la que vamos a hablar pues en esta presentación. Básicamente son de las vacunas que van a conferir inmunidad y que se aplican antes de la exposición del coronavirus. Muy bien. Entonces, ahorita platicábamos acerca de que ha sido muy rápido esto de la producción de vacunas y vean cómo en un panorama normal, sin urgencia, generalmente se tarda entre 3 a 8 años
primero el establecer el objetivo de la enfermedad con estudios preclínicos de las cuales se va a formar o van a ir a formar una vacuna. De 2 a 10 años se puede tardar la fase 1 de bioseguridad, es decir, solamente ver seguridad, la fase 2 y la fase 3, y después de eso implementar todas las regulaciones de cada país para que pueda ser aplicada. Entonces, pues estamos hablando que en el mejor escenario, una vacuna se puede realizar en 6 años y en el peor escenario en 20 años. Ahora, aquí lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿y si se desarrolló tan rápido, qué tanto sabemos de los efectos secundarios de la vacuna? Y bueno, déjenme decirles que realmente en la población en la cual se hizo el estudio, pues prácticamente no hubieron efectos secundarios importantes en cuanto a la aplicación de estas vacunas. Sin embargo, obviamente, al aplicarla masivamente, esas implicaciones, esos efectos secundarios, pues podían verse con un poco más de frecuencia. Aún así, si tomamos en cuenta riesgo-beneficio, sigue siendo mejor el que uno se ponga la vacuna y el que uno estimule a la población a ponérsela, que realmente ver el riesgo que llevaría, que serían los efectos secundarios de la vacuna o algunos efectos alérgicos que se han presentado en algunos casos al momento de la aplicación. Entonces, sí, podemos ver más casos de esto, pero riesgo y beneficio, pues es mejor aplicar la vacuna por la mortalidad que está teniendo la enfermedad, y otra cosa es que realmente no sabemos a ciencia cierta la evolución que pudiera tener en cada uno de nosotros el coronavirus, y eso hacer que pues nos ponga en un riesgo inminente de muerte, de complicación y de fallecimiento, ¿no? Entonces, ahondando un poquito en esto, esto que vamos a ir viendo en etapas, que también es importante recordar, pues se hizo pues prácticamente en 6 a 8 meses con esta vacuna del coronavirus. Uno era, en la primera etapa, identificar antígenos naturales de este virus que pudieran ayudar a prevenir o tratar la enfermedad. Esa fue la primera fase del desarrollo de la vacuna. Después estuvieron los estudios preclínicos, en donde pues la vacuna candidata se enfrenta básicamente a cultivo de tejidos o de animales. Y cabe reiterar que por esta urgencia, pues prácticamente se pasó de esta fase a la siguiente fase, que es básicamente incluir a grupos de adultos, se recomienda pequeños, en este caso empezaron entre 2,000 y 5,000, y en esta etapa se evalúa la seguridad de la vacuna. Por eso, primeramente se hizo esta fase para evaluar la seguridad, y ahí se vio que realmente, como les comentaba, riesgo-beneficio, pues es mucho mejor aplicársela que no aplicársela. Después pasa a una fase 2, en donde los grupos de pacientes se van ampliando, y en algunos casos se ponen ensayos aleatorizados en donde se ven aquellos que se les da vacuna y aquellos que se les da placebo, para entonces ver la efectividad de la vacuna. Esta fase también se llevó a cabo en todas las vacunas, algunas todavía las están llevando a cabo, y básicamente en esta etapa no es solamente ver la seguridad de la vacuna, sino también la efectividad, la capacidad inmunogénica. ¿Qué dosis se puede poner? ¿Hay que repetir la dosis o es solamente de una dosis? Obviamente el tipo de aplicación ya a nivel masivo, y qué cuidados se debe de tener con la vacuna antes de que ésta se aplique, ¿no? Y bueno, pues la fase 3, básicamente aquí ya se amplía mucho más el número de personas. Algunos estudios llegaron a 36,000, 40,000 personas. Y aquí el objetivo básicamente es ver lo mismo, pero en un grupo mucho más grande de personas, obviamente personas sanas, y que sobre todo respondan a la pregunta si conduce a la producción de anticuerpos de otros tipos de respuesta inmunológica relacionada con el patógeno. Esto tiene que ver la respuesta hoy que tanto se ha estado comentando
a otros, digamos así, cepas del mismo coronavirus o diferencias pequeñas en el serotipo. Y si las vacunas van a poder también prevenir estas diferentes cepas que se han ido presentando durante la pandemia. Y bueno, aparentemente lo que nos dicen los fabricantes es que sí existe una protección cruzada entre digamos, la cepa original del coronavirus y entre las cepas que han ido cambiando. Recuerden ustedes que en una pandemia, como el movimiento es muy alto, el virus, en este caso el coronavirus, al pasar de persona a persona, puede tener ciertos cambios. Es el mismo coronavirus, pero va a tener ciertos cambios a nivel de sus antígenos. Y esos cambios pueden hacer, como se ha reportado, que esas cepas diferentes puedan ser más infectocontagiosas o puedan presentar un cuadro más agresivo al infectarse de ellas. Eso se ha estado monitorizando. Yo conozco estudios desde que empezó la pandemia, más o menos al mes y medio, ya se habían tipificado diferentes cepas del mismo coronavirus y esto va a seguir pasando durante todo el año mientras se sigue con la transmisión alta. Aún así, aterrizándolo en las vacunas, pareciera ser que sí existe ese efecto cruzado de protección entre la cepa original, digámoslo así, del coronavirus y aquellas cepas que han ido variando o que han sido nuevas, ¿no? Este es, digamos así, como nos encontramos actualmente en la fase de desarrollo a nivel de las vacunas, ¿no? Y vean cómo en estudios clínicos hay más de 86, andan rondando por ahí de los 100 estudios clínicos de diferentes vacunas. 41 todavía están en fase 1, 16 están en fase 2, de las que comentamos. También están en 16 en fase 3 y la FDA actualmente ha aprobado 2 y probablemente apruebe la tercera, que es la de la Moderna, perdón, la de CanSino, que es la que pudiera estar aprobada en un futuro no muy lejano. Entonces, esto quiere decir que tenemos un buen número de vacunas todavía en estudios preclínicos tratando de avanzar a las diferentes, digamos así, fases para que en algún momento dado tuviéramos un poco más de oportunidad para tener mayor producción de las mismas. Ahora bien, ¿qué plataformas se están utilizando para el desarrollo de estas vacunas? Bueno, pues son plataformas que ya se conocían anteriormente y que bueno, no representan realmente, digamos, algo nuevo en cuanto a cómo es que se hacen o se intentan hacer estas vacunas para coronavirus. Si ustedes se fijan, hay una buena parte de vacunas que están utilizando como base el virus, tanto el virus inactivado como el virus, digamos así, debilitado en su patogenia, en su producción de enfermedad. Claro que si pensamos en este tipo de vacunación, por ejemplo, los virus inactivados sí pueden ser, es decir, la vacuna que se derive de ellos, sí puede ser administrada en todo tipo de pacientes. Y hablo aquí de pacientes inmunosuprimidos, puesto que el virus, pues prácticamente, por decirlo de alguna forma coloquial, está muerto. Pero si son virus que tienen una disminución en su patogenia y la producción de enfermedad, si uno los coloca, estas vacunas, en pacientes inmunosuprimidos, en embarazadas, hay un cierto porcentaje de reactivación de la enfermedad. Entonces, serían básicamente para aquellas personas que no estuvieran inmunosuprimidas. Si hablamos de vacunas de vectores virales, estos pueden ser replicantes y no replicantes. Aquí se utiliza un virus ya conocido, por ejemplo, virus del resfriado común, rinovirus, en los cuales se les inserta una parte del material genómico del coronavirus, y esa parte del material genómico lo que va a hacer es que se replique en la superficie de ese rinovirus las espículas de antígenos del coronavirus.
Y entonces eso hace que, aunque no estemos inyectando el coronavirus, sino un rinovirus, se pueda multiplicar con diferentes, digamos así, estadios de las espículas de antígenos, y eso hace que se monte una respuesta inmunológica, ¿no? Están las que más se han utilizado, que son las de ácidos nucleicos, de DNA y de RNA. Las que tenemos actualmente son de RNA, ahorita las vamos a ver un poco más adelante. Están las que son solamente de subunidades proteicas, que pueden ser sintéticas o subunidades directas, es decir, no se aplica el virus completo, sino una subunidad. Obviamente, pues son bastante seguras todas estas vacunas, las últimas que hemos mencionado, para pacientes que tengan alguna inmunosupresión o incluso aquellas que se podrían encontrar embarazadas. Muy bien. Vamos a continuar hablando un poco acerca de las vacunas que son de RNA, que son las vacunas que actualmente se están utilizando como prevención para el coronavirus. Y esto es algo importante, saber un poco más acerca de estas vacunas para, pues, no crear mitos ni fake news, ¿verdad? Que siempre nos llegan por ahí en las redes sociales. Y entonces hay que saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta tecnología de RNA, de plataformas de vacunas en RNA, pues fue descubierta hace 30 años, no es una plataforma nueva, ¿verdad? Que se esté experimentando actualmente, sino que tiene muchísimos años ya de haberse, digamos así, desarrollado. Vamos a ver que ya contamos con varias vacunas, por ejemplo, la vacuna contra influenza, algunas que se están desarrollando contra Zika, la de la rabia, algunas en desarrollo como la de citomegalovirus, pues ya se producen también en este tipo de plataformas. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que hay que saber es que no es una tecnología nueva, por lo tanto, ya ha sido probada por muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que se hace en una vacuna de RNA? Bueno, vamos a entender un poco acerca de qué es lo que se hace. Primero, lo que se hace es que en un plásmido, que no es más que una membrana de proteínas, se va a introducir una parte del RNA del coronavirus. Esa parte del RNA es la que codifica para que se puedan expresar en la membrana celular, sobre todo las espículas de antígenos contra los cuales va a montarse la respuesta inmunológica. Estas se ponen en un medio de solución con algunas otras sustancias y se aplica. Entonces, la vacuna de RNA se va a integrar a nuestras células huésped. Obviamente, sí se integra a nuestras células, y lo que hace es que el RNA que se inyectó del coronavirus pasa directamente al citoplasma, llega a los ribosomas, o sea, actúa como un RNA mensajero, y eso hace que las células de nosotros empiecen a expresar proteínas de los antígenos de coronavirus. Y como esto pasa en una buena mayoría de nuestras células, nuestro sistema inmunológico responde con anticuerpos montados contra estas proteínas de antígenos. Eso quiere decir que no es el virus el que nos están inyectando, sino una parte para que se expresen estas espículas, y vemos cómo los anticuerpos se están formando. Hay por ahí mucho fake news en cuanto a que estas nuevas vacunas penetran a nuestro DNA y nos van a pasar información de no sé qué y de no sé qué tanto, y que es una manera de controlarnos. Y bueno, son realmente noticias bastante falsas, muy manipuladas, y que expresan verdades a medias, lo que sigue siendo una mentira. Si nosotros lo vemos en un esquema un poquito más, digamos así,
más explicado, un poco más explicado, vemos como al momento de que el plásmido se fusiona con la membrana de nuestras células, lo que va a inyectar básicamente es un RNA viral que solamente codifica para una parte del virus. Lo inyecta y después de que lo inyecta, a nivel de los ribosomas, que estaría representado por este círculo en color rosa, a través de los ribosomas, se empiezan a producir las proteínas necesarias para que se formen estas espículas. Una cosa bien importante de recalcar es que este RNA no se puede integrar a nuestro DNA, que es la máquina, digamos así, como ustedes saben, de hacer nuestras propias proteínas, ¿no? Entonces, no se puede integrar. Es por eso que no se está introduciendo información nueva a nuestro DNA. Este RNA solamente funciona como RNA mensajero. Va a los ribosomas, cuando llega al citoplasma, se producen las proteínas necesarias del coronavirus para expresar únicamente sus antígenos sobre la superficie celular para que posteriormente se formen los anticuerpos. ¿Ok? Y esto se reproduce en una buena cantidad de células. Claro que las células, al momento de que terminan en apoptosis de forma natural, pues básicamente se recambian y estas proteínas que se expresan ya no se vuelven a expresar. ¿Ok? Pero digamos que la noticia falsa está en que al meter estas, se integran a nuestro genoma, al introducir estos plásmidos con RNA, y eso es mentira. La vacuna solamente va a nivel del citoplasma, genera el RNA mensajero, que solamente expresa estas espículas de antígenos y se forman los anticuerpos. Entonces aquí el punto importante obviamente es que solamente van a la maquinaria de ribosomas y no penetran con nosotros. Por lo tanto, no hay forma de introducir nueva información o de manipular este tipo de DNA de nosotros. Es algo importante de tenerlo por ahí en cuenta. Ahora bien, en esta gráfica solamente es explicarles cómo de esas vacunas que están en desarrollo, muchas están dirigidas hacia, digamos, segmentos virales, 44 de ellas aproximadamente. Vean cómo, pues las que le siguen básicamente son las que vamos a utilizar, que son las de RNA, y el resto, que ya explicamos, también existe en menos cantidad. Y como les decía aquí, pues básicamente este es un esquema igual, en donde las partículas aquí, sobre todo de RNA viral, se meten en plásmidos y las células de nosotros expresan los antígenos del coronavirus. Entonces, bueno, estas vacunas son las que vamos o que se van a estar aplicando aquí en México. Ahora bien, si nosotros vemos ya tratando de conjuntar un poco lo que es los nombres que todos los días escuchamos de las vacunas, vamos a ver de qué están, digamos así, en qué plataforma fueron desarrolladas. Por ejemplo, la farmacéutica Moderna, el tipo de vacuna, pues la plataforma es RNA. La de Pfizer, que es la que se está aplicando, también son partículas de RNA. Esta, la de AstraZeneca, se hace a través de una variante de un virus replicante, por lo tanto, no es de RNA. Esta de Janssen también es un vector viral no replicante, que se le coloque este nombre, les digo, puede ser algún virus respiratorio, ¿verdad? Que se le inserta el segmento y que pueden entonces generar los anticuerpos. Y esta de CanSino, pues básicamente también se hace de un vector viral no replicante. Y la Sputnik, lo que tenemos de conocimiento de esta vacuna rusa, pues es que básicamente también es un vector viral no replicante. Y vean cómo las efectividades reportadas, pues prácticamente andan igual, 94, 95%. La de AstraZeneca un poco menos,
Y vean cómo, bueno, pues los convenios, sobre todo de la vacuna de Pfizer y la de AstraZeneca, pues ya están firmados por 77 millones de dosis una y 34.4 millones de dosis, ¿no? Las demás pues están todavía en estudios tempranos o prácticamente ya para salir, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la vacuna de Pfizer, esta es la vacuna de la Moderna, esta, bueno, la presentación es la misma y en este cuadro traté de sintetizar por ahí las características más importantes de cada una de estas vacunas. Ya habíamos hablado de la plataforma de cada una de ellas, la pueden ustedes ver aquí, las que se están desarrollando y que son las más cercanas a salir a fase 3 y posteriormente a ser ya utilizadas en la población, pero vean cómo las características que son comunes es que la administración básicamente es intramuscular de todas, generalmente en el deltoides. Me preguntan que si del lado derecho o del lado izquierdo. La realidad es que eso no tiene importancia, solamente se recomienda que sea en el lado izquierdo si es que eres diestro, ¿verdad? O en el lado derecho si es que no lo eres. Esto es porque puede producir algo de dolor que te puede molestar al estar haciendo tus cosas con el lado dominante. Pero de ahí en fuera, digamos que no es una contraindicación aplicarla en cualquiera de los dos brazos, ¿no? Y bueno, aquí también lo que es importante, y por eso se trató de hacer esta gráfica, vean cómo todas las vacunas son dos dosis, excepto la vacuna de CanSino. La vacuna de CanSino ha demostrado una muy buena respuesta inmunológica, también casi entre el 93 y 95% con una sola aplicación. Esto tiene mucha importancia a nivel de salud pública porque, como ustedes entenderán, no es lo mismo aplicar dos dosis que aplicar una a toda la población. Obviamente el costo se disminuye y básicamente la población objetivo puede ser alcanzada más rápidamente. Entonces sí es importante tener en cuenta que cuando se apruebe la de CanSino, muy probablemente en algunos meses más adelante de este 2021, pues se tendría una buena opción a nivel de salud pública porque solo se requiere una sola inyección, a diferencia del resto de la que se han estado por aquí poniendo, ¿no? La de AstraZeneca, la que viene por ahí de Pfizer, la de la Moderna, que todas aplican dos dosis. Ahora bien, según la política nacional de cada gobierno, es el tiempo en el cual se están poniendo las dos dosis, ¿ok? Generalmente las dosis en los estudios que se hicieron se realizaron entre el primer mes, es decir, la aplicación basal, y luego la aplicación o la segunda aplicación a los 3 meses, el refuerzo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en una pandemia se ha visto que se puede utilizar la primera dosis y después a los 21 días aplicar la segunda o a los 30 días al mes aplicar la segunda dosis. Esto depende de cada país, obviamente, de las compras que haga de la vacuna para aplicar primero una dosis y luego dejar pasar 21 días, un mes o hasta 3 meses para que alcanzar la efectividad del 95%. Es importante mencionar que en las vacunas que son de dos dosis, se tiene que poner las dos inyecciones para alcanzar la efectividad que estamos comentando. ¿Qué pasa si se pierde, si se pasa de los 3 meses? Yo me la pongo ahorita, pasan 4 meses, 5 meses y no me la he vuelto a aplicar por cuestiones monetarias, por enfermedad o por lo que sea. Pues hasta ahorita los estudios demuestran que se puede aplicar en cualquier momento después de los 3 meses y sí se logra alcanzar prácticamente entre el 90 y 95% de efectividad. Entonces no va a ser necesario reiniciar otra vez, aparentemente hasta ahorita en los estudios, reiniciar otra vez el esquema. Es decir, me pongo una horita, pasan 4 o 5 meses y tendría que otra vez ponerme la primera, dejar pasar 3 meses y la segunda. Parece ser que ese no es el escenario, sino ponerse la primera, se pasan los 3 o 4 meses y luego poder aplicar más allá, quinto, sexto mes, el segundo refuerzo. Eso es algo importante de saber e importante de conocer. Y bueno, pues por aquí les dejo, perdón, por aquí les dejo también la conservación y vean cómo, pues algunas vacunas necesitan estar en ultra congelación, por ejemplo, -80,
-20, algunos hasta preliminarmente 2 a 8 grados centígrados. Es decir, que para la logística de estas vacunas primeras que nos van a llegar, necesitamos ultracongeladores que la puedan contener en tanto se aplica, ¿no? Y eso también va a ser un, digamos así, un bloqueo, un muro, para que la efectividad, es decir, para que se alcance la aplicación o las metas de aplicación de forma importante. Hay que decir que no todos los estados cuentan con ese tipo de refrigeración. Aquí en Monterrey, por lo menos creo que hay 4 instituciones que sí la tienen. Sector Salud creo que compró, las universidades, la de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, creo que el Tec Salud también tiene, pero no en todos los estados es así. Entonces tiene que hacer una logística muy buena para no romper esa red fría, o sea, al momento de traerla, porque al momento de que suba la temperatura, se rompe la red fría y entonces la vacuna se puede pues inhabilitar, es decir, ya no funcionaría exactamente igual. Entonces, si ven estas primeras vacunas, necesitan una logística de red fría, de transporte y de conservación, pues bastante importante y costosa también eh, eh, antes de la aplicación. Esta tabla se las traigo porque esto es lo que se calcula, por ejemplo, en Europa que vaya a valer aproximadamente las dosis, digamos así, de vacunas. Y si ustedes se fijan, bueno, la de Pfizer estaría en 33 euros por persona, hablando de las 2 dosis, pero vean cómo la de AstraZeneca estaría 6 euros por persona de cada dosis. La de la Moderna estaría entre 54 y 62 euros por persona, es decir, si se distribuyen masivamente y si, digamos, todo va acorde a lo que se ha tenido planeado, aún en el sector público, las vacunas, perdón, en el sector privado, las vacunas no deben de costar tanto. Claro que, pues al momento de que se liberen al sector privado, seguramente la ley de la oferta y la demanda va a hacer que se disparen al inicio y posteriormente vayan tomando otra vez su nivel en esta cuestión monetaria, ¿no? Porque es importante saber cuánto es lo que cuesta cada una de ellas. Y vean, si comparamos la efectividad de la vacuna contra el COVID de estas, por lo menos de estas 3 que vienen, de las 2 aprobadas y de la tercera que prácticamente se va a aprobar, vean cómo si la comparamos con algunas otras vacunas de influenza, algunas que son experimentales y otras que ya están a la venta, vean cómo pues tiene buena efectividad, está alcanzando prácticamente entre el 90 y el 95%, comparada con la de rotavirus, que casi llega al 100%, igual que la de la hepatitis A, que también casi llega al 100%, pero si vemos la de hepatitis B, pues aquí solamente llega a un 80% de efectividad, mucho menor, es decir, un 70% la de neumococo, y vean cómo en ciertos casos la de la influenza puede llegar solamente a proteger un 40-50% de los casos. Por eso también vemos, aunque se vacunen anualmente, casos de influenza complicados en las regiones en donde tenemos esta enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que si la comparamos con un buen grupo de vacunas, pues vemos que la efectividad de estas vacunas COVID son bastante buenas. Y comparando la de Pfizer contra la de Moderna, vean que sigue siendo exactamente igual la efectividad. A veces me preguntan, oye, ¿cuál te pondrías tú? Pues realmente la que tenga acceso, digámoslo así, en este momento, puesto que si de efectividad se trata, vean cómo las efectividades en los diferentes estudios, pues han sido básicamente igual, ¿no? Y ahora entramos a otro tema que ha causado polémica, desafortunadamente, que son los efectos secundarios. Estos son los efectos secundarios que han sido reportados más frecuentemente en los estudios que tenemos ya de estas vacunas que se están utilizando a nivel poblacional. Si ustedes se fijan, sigue siendo el más esperado dolor en el sitio de la aplicación. En menos frecuencia puede haber fatiga, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos y fiebre, que se pueden presentar 1 o 2 días y, bueno, que se controlan con paracetamol. Muchos de mis colegas a nivel mundial
refieren que si presentas estos efectos secundarios, pues realmente es que la vacuna sí está haciendo lo que se supone que debe de hacer, su objetivo, que es formar los anticuerpos, ¿no? Entonces, es decir, al presentarse uno de estos síntomas, pues el dolor, lo que hemos mencionado, es que existe una buena respuesta inmunológica y que eso nos va a conferir protección. Los casos que se han estado presentando actualmente post vacunación inmediata han sido sobre todo no de efectos secundarios, es decir, no es un efecto secundario lo que ha estado pasando, sino más bien parece ser una reacción alérgica a la vacuna o a algún componente de la vacuna que se está aplicando, ¿verdad? Una de las, digamos así, estrategias que se está utilizando es aplicar la vacuna y dejar a la persona unos 30 minutos, 40 minutos ahí para estar vigilando si no tuvo algún efecto, digamos así, de reacción alérgica. Como les comento, probablemente esto al masificarse más la vacuna se va a ir viendo un poco más. Lo que les puedo decir ahorita es que en cuanto a la extensiva vacunación que lleva Estados Unidos de algunos países europeos, pues los casos reportados de este tipo de reacciones han sido 2 o 3. Entonces, digamos que no esperamos que sea tan frecuente esas reacciones alérgicas, ¿no? No se han presentado reacciones todavía actualmente neurológicas asociadas a estas vacunas, sobre todo síndrome de Guillain-Barré, polineuropatías. No hay ningún todavía, digamos así, evento de ese tipo como un efecto secundario o como un efecto adverso reportado, ¿no? Solamente estas cuestiones que son alérgicas muy probablemente. Entonces, como les comentaba al inicio de la presentación, riesgo-beneficio, viendo ahorita ya el número de vacunados contra las pequeñas reacciones alérgicas, pues es mejor ponerte la vacuna que enfrentar la enfermedad. Eso no cabe duda. Y creo que ahí en ese punto nosotros tenemos que ser portadores de esto, es decir, no solamente aplicárnosla. Cuando nos la vayamos a aplicar, yo creo que una buena estrategia es postearla, como dicen hoy los muchachos, ¿verdad? Postearla en tus redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que tengas, porque esto genera confianza en las personas, ¿no? Es decir, el que lo haga, un médico, una enfermera, pues se va educando a la población, ¿no? Creo que esa responsabilidad tenemos como profesionales de la salud, el no inculcar más miedo a la población, más falsas noticias de la vacuna y al contrario, promoverla, ¿verdad? Hasta ahorita de todo lo que he visto en internet y me han estado enviando de videos de gente antivacuna de COVID, pues realmente son verdades a medias, es los conceptos que ellos tienen, ¿verdad? Y que desafortunadamente no se fincan en estas cuestiones científicas. Entonces, amén de lo que uno piense de la vacuna, ¿verdad? Es decir, de lo que tú como persona creas, la ética profesional nos obliga a promoverla si vemos que el efecto es mucho mayor que el riesgo, y en este caso lo es. Entonces, digo, a lo mejor va a sonar mal, pero a lo mejor tú no te la quieres poner la vacuna, me ha tocado algunos casos aquí en Monterrey, y dices, no, pues yo no me la quiero poner porque yo pienso tal teoría, ¿no? Y creo que es válido como persona, pero éticamente y profesionalmente nosotros somos personal de salud y somos médicos. Y la ética es cómo tratamos nosotros a nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con nuestro profesionalismo, más que lo que pensemos nosotros como personas. Entonces, probablemente haya gente que no se la quiera poner, pero no por eso va a promover que el resto no se la ponga. ¿Ok? Tú, siendo personal de salud, debe ser todo lo contrario. A lo mejor, bueno, no te la quieres poner por lo que tú quieras, ¿verdad? Sin embargo, tú debes ser promotor a la población porque tú sabes bien que estos artículos nos apoyan la idea de que son vacunas seguras, que no es una tecnología nueva, que no nos están implementando nada y que tiene un 95% de efectividad. Es decir, que tienes mucha oportunidad a la población de que ya no se infecte y que la transmisión baje. Entonces creo que desde ese punto de vista científico debemos de ser promotores independientemente, es decir, por ética, independientemente de lo que nosotros pensemos actualmente de la vacuna. ¿Cuál sería la estrategia que México está utilizando? Bueno, ya saben ustedes que
La etapa uno, que se tenía programada diciembre y enero, pues era personal de salud que está al frente de lo que es los centros COVID o de primera línea, como le llaman, que se ha estado aplicando a ellos. En la etapa 2, de febrero a abril, sería el personal de salud restante, los que no están en línea COVID, personas de 61 y más, porque vemos que en ellos está como factor de riesgo asociada mayor letalidad. Acuérdense que diabetes, hipertensión, obesidad y arriba de 60 años son factores predisponentes, no para contagio somos todos, sino para complicación de la enfermedad. Entonces, bueno, el target sería, o el objetivo sería a estas personas de 60 y más años. En abril y mayo del 2021, de 50 a 59 años con comorbilidades y personas de 40 a 49 años de mayo a junio para terminar en junio a marzo del 2020, del 2022, perdón, con toda la población. Pues esos son los planes. Sin embargo, si nosotros vemos la población de México, casi 128 millones, 640 mil y pico de personas, y si ustedes se fijan, eso se los puse para que vean que si nosotros vemos las muertes por COVID que están reportadas a nivel federal, es aproximadamente 1 de cada 1000 se muere. Tenemos una tasa de letalidad, de mortalidad, perdón, muy alta. Estamos hablando de entre 8 y 9 personas fallecen por cada 100. A nivel mundial está entre 3 y 4. Entonces, si nos ponemos a pensar eso contra el riesgo que pudiera haber por efecto secundario de la vacuna, pues es mejor vacunarse, lo vuelvo a insistir. Y vean cómo si nosotros calculamos un poco jugando con los números y vemos que cuando arrancó la aplicación en Estados Unidos se aplicaron aproximadamente 70,000 vacunas por día. A ese ritmo, con nuestra población, acabaríamos en 9 años. Entonces, tendríamos que aplicar 704,929 dosis diarias. Esto es entre personas que se vacunan por primera vez y se revacunan, si hablamos de estas vacunas que existen actualmente, para que se haga en un año. Y esta meta, pues es muy difícil de cumplir, se necesita personal. Si a esto le agregamos que si se espera el paciente ahí 30 minutos, pues, y si es un lugar en donde está cerrado, pues no se puede quedar en hacinamiento en las personas. Si a esto, a su vez, le sumamos que las vacunas actuales, por lo menos, tienen que estar a esa refrigeración que les comenté y no todos los estados la tienen. La verdad es que se ve un panorama todavía, digamos así, pues por decirlo lo menos, muy frustrante para que la población pueda ser vacunada realmente de aquí a enero del 2022. Esperemos que sí. Hay que tomar en cuenta que muchas vacunas, como vimos, ya están compradas por países. Algunas sobrecompraron, como el Reino Unido sobrecompró vacunas y bueno, tuvo el dinero de hacerlo. Entonces, aunque la OMS tiene también un programa en donde se debería en una pandemia, de dar el 20% de vacunas a países, digamos así, del tercer mundo, que ahí nos incluimos nosotros, pues realmente no se ha cumplido este pacto que se hizo y son los países con dinero, el primer mundo, los que han estado acaparando la vacuna. Entonces, la otra, digamos así, el otro punto importante sería que más vacunas se pudieran autorizar para ir cubriendo el resto de la población. Y bueno, pues no solo eso, sino también ver qué tanto se tarda en hacer lotes los laboratorios, ¿no? No se fabrican en un día. Entonces es el tiempo, la conservación de la vacuna, el personal de salud necesario, etcétera, etcétera. Entonces se ve muy complejo el panorama para poder alcanzar esas dosis diarias y poder cubrir, digamos así, a toda la población de México en un año. ¿Qué pasaría en un escenario ideal si en un año vacunáramos prácticamente a toda la población? Obviamente aquí no estoy quitando a los niños menores de 12 años, que probablemente no sean el objetivo inicial, pero bueno, estamos hablando de toda la población que reporta el INEGI. ¿Qué pasaría si en un año pudiéramos vacunar a todos? ¿Cuánto tardaría la vacuna
digamos así, en tener un efecto en reducción de la transmisión. Pues hay estudios en donde ya se ve esto, por ejemplo, este es de la vacuna de influenza, y se ve como después de aplicarla, andamos todavía posteriormente a la semana 53 para que esto vaya disminuyendo. Es decir, más o menos aplicando la vacuna a toda la población, se espera que la transmisión del coronavirus baje en los 6 meses posteriores y probablemente hasta los 10, 12 meses vaya a controlarse prácticamente la enfermedad. Entonces, no es solamente vacunar a la población, sino también el tiempo que va a tardar la vacuna en disminuir la transmisibilidad de la población, que también es algo importante a tomar en cuenta. Entonces, el panorama sigue siendo todavía muy, muy precario en este asunto. Lo que sí es cierto es que, bueno, se pudo lograr, digamos así, por las empresas farmacéuticas, pues un gran movimiento en cuanto a investigación. Ya se tenía la plataforma, ya se tienen las plataformas, solamente se vio que antígeno pues se pudiera utilizar para formar una buena respuesta de anticuerpos. Eso fue en la fase 1. Y bueno, pues aparentemente sí dieron con ese antígeno, puesto que la respuesta de efectividad es demasiado alta. Por lo pronto, lo que sigue reinando aquí, ya saben que la recomendación sigue siendo, pues hasta no tener las 2 dosis de vacuna, por lo pronto, protegerse, ¿verdad? Seguir utilizando sus cubrebocas, ustedes que atienden a pacientes en primera línea, que no sabemos si vienen asintomáticos o si van iniciando con cuadros de COVID, utilizar sus mascarillas en nariz y boca todo el tiempo. Yo les recomendaría sobre todo las de 5 capas, que son las K95 que podemos tener más al alcance. La verdad es que hasta no ver algunos estudios, algunos mencionan que las mascarillas hechas de tela y todo esto, pero también luego sigue el posterior manejo de la mascarilla, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo pacientes en este momento de alta movilidad en sus ciudades, pues es mejor utilizar la mascarilla K95. Recuerden que este tipo de mascarilla no se toca por el frente. Cuando se va a desechar o se va a quitar, hay que quitársela de los ganchos, de los elásticos que están por detrás de las orejas. No hay que ponerlas en ningún lugar, o se desechan o se está muy consciente de dónde se puso para poder limpiar o sanitizar el lugar. Recuerden ustedes que si nosotros digamos así, nos colonizamos de coronavirus en las manos o en algunas superficies de nuestro consultorio, el coronavirus puede seguir ahí activo días, ¿verdad? Entonces puede ser que tú hiciste bien las medidas en un día y te faltó desinfectar algo del escritorio, tomas tus manos, te la llevas a la conjuntiva o a las narices y tienes el riesgo de infección, ¿no? Entonces, tu consultorio debe de estar limpio, sanitizado, agua y cloro, ya saben, 99% de agua, 1% de cloralex, y con esa mezcla, si no tienen Lysol, puedes estar limpiando todas las superficies, ¿no? Si van a ver un paciente, utilizar guantes, por lo menos este, eh, una bata que sea desechable, su cubrebocas K95 y una careta, porque sabemos que pues también puede pasar a través de las conjuntivas. Otro punto importante en sus consultorios es dejar una ventilación siempre, ya sea una ventana abierta o la puerta abierta, porque si se encierran, eso genera que a las partículas se microaerolicen y que queden suspendidas entre 20 y 25 minutos. Entonces, se va haciendo ahí como un reservorio, si ven muchos pacientes de este tipo, de un reservorio ahí de coronavirus. Y con las ventanas y ventilaciones abiertas, lo que se hace es un reciclado de aire y hace que caiga al suelo todas las partículas, tanto las gotitas de flush como las las microaerolizaciones. Entonces, es importante. Y lo otro, mantener su 1,5 metros de distancia siempre, para tratar de no infectarse de esta enfermedad mientras llega la vacuna. Entonces, pues, a cuidarse todavía, a transmitir información verídica entre nuestros pacientes y, bueno, pues a esperar a que estas vacunas, no solamente estas que ya tenemos, sino las que vienen, pues nos ayuden un poco
en algún tiempo en ir aminorando esta transmisión de la enfermedad. Tienen mis contactos ahí, si ustedes necesitan algún apoyo de cualquier tipo, casos que quieran comentar, yo estoy a su disposición, no hay ningún problema. Ya sea por Messenger, por Twitter, por Instagram, como ustedes gusten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias otra vez al Colegio de Médicos Familiares por darme esta oportunidad de platicar de la vacuna con COVID. Y bueno, pues les reitero, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer a través también de la página oficial del colegio, en donde yo pues responderé, o en alguna de estas redes sociales que yo tengo. Muchas gracias por la invitación y síganse, por favor, cuidando de esta enfermedad. Gracias.